En el marco del concurso docente urbano 2020 que se realizará este año en Colombia, una de las pruebas por las cuales más nos consultan nuestros estudiantes tiene que ver con la prueba de conocimientos pedagógicos, que es una de las 5 subpruebas que se evaluará. Recordemos que se evaluarán 5 cosas fundamentalmente, que son aptitud matemática o conocimientos matemáticos, lectura crítica, una prueba llamada psicotécnica, la prueba de conocimientos pedagógicos y el área o el cargo de su especialidad. Es decir, ya si usted se va a presentar a primaria o a docente de sociales o a docente de matemáticas o de ciencias o a rector o a coordinador, específicamente le evaluarán esa área o ese cargo, es decir, esa especialidad. Hablaremos hoy en este conjunto de videos acerca de los conocimientos pedagógicos, y la razón por la cual vamos a hablar de ellos es porque a veces se cree de forma equivocada que las personas que tienen como formación una licenciatura o son normalistas superiores, pues tienen una ventaja demasiado importante en esta prueba. En la práctica pues debería ser así, pero en la práctica encontramos que el modelo de pruebas que se aplican acá para conocimientos pedagógicos es una prueba compleja donde se combinan 2 cosas, que son el conocimiento de los autores contemporáneos y lo que ellos están diciendo, y la manera y además de ese conocimiento, digamos el conocimiento teórico como tal, los diferentes casos o situaciones de aula. Entonces, al combinar esas 2 cosas nos dan preguntas que revierten un nivel de complejidad alto, donde además, si consideramos que hay un conjunto de distractores que no permiten que la lectura de la pregunta sea tan sencilla o la respuesta mejor, pues eso significa que la prueba tiene un alto nivel de dificultad. Quienes son profesionales, pues aún con más importancia deberían prestarle a esta prueba, porque se supone que no tienen conocimientos, por lo menos formación en este campo. Así que les recomiendo altamente revisar este conjunto de videos donde vamos a hablar acerca específicamente de la prueba de conocimientos pedagógicos. Aún si esos profesionales hubiesen realizado un diplomado de nivelación pedagógica para profesionales, el nivel de estas preguntas requiere de verdad bastante concentración y un entrenamiento previo y anticipado. ¿Cómo son estas pruebas? Entonces, el objeto es que abordemos algunas preguntas. Hoy abordaremos, en este video abordaremos una pregunta, de tal forma que usted pueda leerla con cuidado y entonces estar perfectamente enterado de cuál es el modelo, cómo funciona y cómo vamos a lograr, sin ninguna duda, pues obtener el resultado deseado. La primera pregunta que abordaremos entonces la vamos a leer en 2 oportunidades, de tal forma que al finalizar la lectura de la pregunta y con sus respectivas alternativas, usted pueda aventurarse a dar como correcta alguna de las opciones. Este tipo de preguntas hay 4 alternativas de respuesta, donde solo una de ellas es correcta. Entonces, la primera pregunta dice: tal y como lo afirma Piaget, la memoria como proceso fundamental para el aprendizaje es necesario estimularla desde temprana edad. Para ello, algunos docentes consideran que el juego permite ejercitar la memoria en niños y niñas. Esta afirmación es: entonces, tal y como lo afirma Piaget, la memoria como proceso fundamental para el aprendizaje es necesario estimularla desde temprana edad. Para ello, algunos docentes consideran que el juego permite ejercitar la memoria en niños y niñas. Esta afirmación es. Nótese entonces que aquí nos están pidiendo que validemos esta afirmación. Nos están hablando de Piaget. Vamos a proceder con las respuestas. La primera alternativa dice: esa afirmación es correcta, ya que los hechos agradables durante la niñez tienden a ser más útiles para grabar información. B, correcta, ya que al analizar evolutivamente la memoria, se puede señalar que durante los primeros años de vida, los niños poseen una memoria sensitiva que les da la posibilidad de guardar sensaciones o emociones. Leámoslas otra vez. A, correcta, ya que los hechos agradables durante la niñez tienden a ser más útiles para grabar información. B, correcta, ya que al analizar evolutivamente la memoria se puede señalar que durante los primeros años de vida los niños poseen una memoria sensitiva que les da la posibilidad de guardar sensaciones o emociones. C, correcta, ya que en los
estadios evolutivos de Piaget va apareciendo el llamado juego en construcción, que es predominante en los diferentes juegos infantiles. Y D, correcta, ya que Piaget en su libro Memoria e Inteligencia expone experimentos en donde se muestra la importancia del juego en la ejercitación de la memoria. De nuevo la C y la D, correcta, ya que en los estadios evolutivos de Piaget va apareciendo el llamado juego en construcción, que es predominante en los diferentes juegos infantiles. O D, correcta, ya que Piaget en su libro Memoria e Inteligencia expone experimentos en donde se muestra la importancia del juego en la ejercitación de la memoria. Muy bien. En este punto es donde yo esperaría que usted diga cuál para usted es la correcta. Si esta pregunta es completamente nueva para usted, lo que debe hacer es determinar si la opción correcta es la A, es la B, es la C o es la D. Una vez usted haya seleccionado la respuesta correcta, ahora vamos a proceder a entender la pregunta, entender qué tipo de pregunta es y cómo se puede abordar esa pregunta un poco, digamos, con algunas estrategias que le permitan tener un mayor nivel de acierto cuando usted esté enfrentado a la prueba escrita. Entonces, para entender el asunto, si usted ya se aventura en una respuesta, considerando que en cada pregunta usted dispone de un promedio de 2 minutos para responder, vamos a volver a entender la pregunta, a ver si es posible que podamos un poco extraer aquellos elementos que son determinantes ahí. Entonces la pregunta dice, tal y como afirma Piaget, el primer elemento importante de la pregunta es el autor Piaget. Es probable que uno sepa, haya leído o quizás conozca alguna información en relación con Piaget. De hecho, su nombre completo sería Jean Piaget. Fue un precursor importante en la pedagogía, es muy conocido en el campo pedagógico porque fue él quien habló de los estadios evolutivos del aprendizaje y él, digamos, enmarcó los estadios evolutivos en unas edades y dijo qué cosas o qué actividades eran recomendables hacer en determinadas edades. Así que Piaget, sin duda, en la época moderna, hizo aportes demasiado importantes. Entonces, digamos que ese es el primer elemento. Uno pensaría en este punto que la pregunta está indagando acerca de cuáles son los conocimientos que usted tiene de Piaget, y eso, digamos, que puede ser un primer elemento distractivo, donde uno diga, ok, entonces yo aquí no sé porque es la primera vez que yo leo el nombre de Piaget. Aún así, usted puede, digamos, obtener la respuesta correcta. Veamos por qué. Entonces dice que Piaget afirma que la memoria como proceso fundamental para el aprendizaje. Entonces aquí hay un siguiente elemento muy importante y es que habla de la memoria. Y dice que la memoria es un proceso fundamental para el aprendizaje, y que eso lo dice Piaget. Él dice que es necesario estimularla desde temprana edad. Aquí, ¿cierto? Que la memoria debería ser estimulada. Para ello, algunos docentes consideran que el juego permite ejercitar la memoria en niños y niñas. Luego le preguntan por si esta afirmación es qué. Entonces, posteriormente aquí lo que esperamos frente a este asunto es que nos digan si esta afirmación es verdadera o esta afirmación es falsa. Entonces, hasta este punto, usted consideraría que esto es verdadero o falso. Digamos que en este punto uno podría aventurarse sin leer las alternativas. Ok, ¿esto es verdadero o es falso? Entonces, esa sería, digamos, una primera reflexión que tendríamos que hacer si se tratara entonces de hacer una comprensión suficientemente profunda de la pregunta. Entonces, dice que Piaget, vamos a tratar de entender la pregunta, de codificar la pregunta, llevándolo tal vez a palabras nuestras. Entonces, en esencia, lo que Piaget dice es que la memoria es un proceso fundamental, ¿cierto? Una cosa que todos, creo que cualquiera reconocería que es así, que la memoria es muy importante para el aprendizaje. Y aquí el asunto es que el juego, lo que están diciendo, lo que están preguntando si es verdadero o falso, no es lo que dice Piaget. Y aquí viene el asunto clave. Damos por hecho lo que dice Piaget, que la memoria
es determinante o es muy importante para el aprendizaje. Lo que tenemos que decir si es verdadero o falso es esta afirmación, que el juego permite ejercitar la memoria en niños y niñas. Entonces, esta es la afirmación a la cual hay que darle validez. El juego permite ejercitar la memoria en niños y niñas. ¿A usted le parece que eso tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces, aquí viene el asunto complejo. Para entender de qué se trata y cómo funciona, ahora entonces, más allá de que usted se aventure por esta o por esta, que parece muy obvio que es correcta, parece muy obvio que esa afirmación es cierta, que el juego permite ejercitar la memoria, y creo que hay muchos estudios que lo apoyan, pero en todo caso, para poder contextualizar y no divagar muchísimo, aquí lo podemos hacer porque estamos en una etapa de entrenamiento. Aquí no tenemos que gastarnos, por supuesto, 2 minutos, podemos gastarnos, no sé, 5 o 10 minutos, y entenderemos eso como un entrenamiento, por supuesto, porque hace parte del proceso previo de aprendizaje. Entonces dice que esa afirmación, tanto en la A como B, como C y D, en todas, nótese que dice que es correcta. Entonces aquí el primer elemento que hace compleja la pregunta es que no haya una alternativa en la cual se hable de algo falso. De ser así, pues uno podría entonces empezar a descartar esa alternativa de respuesta. Tal vez lo que hace compleja la pregunta es que todas las alternativas A, B, C y D pues aparecen enunciadas como correcta. Entonces ahora de lo que se trata no es saber si es correcta o no, como al principio podríamos haber pensado que nos van a decir A correcta, B correcta, C incorrecta y ya, sino que nos van a decir entonces por qué esa afirmación es correcta. Entonces hasta aquí, digamos que de aquí en adelante hasta el final, en cada una de las opciones de respuesta, pues viene el asunto el asunto clave de la pregunta. Entonces ahora de lo que se trata esta pregunta es de determinar por qué eso que dijo Piaget, por qué el juego es determinante. Entonces vamos a empezar como modelo, podríamos hacerlo en cualquier orden, podríamos empezar en cualquier orden, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Entonces dice, eso es correcto, ya se sabe que obvio es correcto, todas aparecen como correctas. Entonces dice, es correcta, esa afirmación es correcta. ¿Cuál afirmación? Que el juego permite ejercitar la memoria. Esa es la afirmación que nos están diciendo que tenemos que ver por qué es correcta. Dice, eso es correcto, ya que Piaget en su libro Memoria e Inteligencia expone experimentos donde se muestra la importancia del juego en la ejercitación de la memoria. Entonces dice, en esencia, de hecho, bueno, ¿usted cree que esta es la razón por la cual eso es correcto? ¿Cuál es su opinión? En esencia, entonces, ¿qué está diciendo esta alternativa? Para entenderla, dice que Piaget afirma que la memoria es fundamental y que por lo tanto uno considera que el juego permite ejercitar la memoria. Ahora, ¿eso por qué es correcto? Porque Piaget escribió un libro llamado Memoria e Inteligencia donde expone justamente lo mismo, que el juego, bueno, en ese libro él dice que la importancia del juego en la memoria. Es decir, que esta pregunta, esta alternativa, podríamos decir que se resume en decir que lo que Piaget dice es correcto porque Piaget lo dice en un libro, lo cual no tiene mucho sentido porque el libro de Piaget podría decir lo que quiera, el libro Memoria e Inteligencia, de hecho sí hay un libro de Piaget que se llame así, pero uno no se valida a sí mismo, es decir, el hecho de que él lo diga, es cierto porque él lo escribió, pues eso no es el validador en un concepto del conocimiento científico, en un concepto de este tipo de conocimiento, pues no es cierto una cosa porque yo diga que es cierta, ¿no? Te requiere un proceso de validación. Por lo tanto, esta respuesta no es correcta. Es decir, sí existe un libro llamado Memoria e Inteligencia y sí es cierto que en ese libro él expone que el juego es importante en la ejercitación de la memoria. Pero no es esa la razón que valida el hecho de que el juego a temprana edad permita ejercitar la memoria. Por lo tanto, podríamos decir o podemos concluir que la respuesta correcta no es la D. Este tipo de preguntas, este tipo de alternativas donde hay, digamos, citas que hablan acerca de libros, de normas y demás, pues frecuentemente son preguntas o alternativas mejor que suelen causar dificultad porque uno o solemos pensar
que el hecho de que un libro lo diga, pues es lo que valida las cosas. Vemos entonces que no. Analicemos la C. Vamos a analizar la C. Entonces la C dice, eso es correcto, que recuerden, no pierda de vista esto. ¿Qué es lo correcto? Que el juego a temprana edad permite ejercitar la memoria. Dice que eso es correcto, ya que en los estadios evolutivos de Piaget va apareciendo el llamado juego en construcción, que es predominante en los diferentes juegos infantiles. Entonces recuerden ustedes que ahorita hablábamos que Piaget habló de las etapas o estadios evolutivos de los niños en el proceso de aprendizaje. De hecho, si usted viene del área de la pedagogía o ha leído el tema simplemente y ha leído de Piaget, se va a sentir muy identificado con esta frase, estadios evolutivos de Piaget, porque entre otras cosas, eso es lo que, digamos que es su teoría más conocida, no es lo único de lo que habló Piaget, pero se hizo famoso por esas etapas o estadios evolutivos. Yo ahorita usé la palabra etapas, pero en todo caso, etapas y estadios pues son dos sinónimos para este contexto. Entonces dice esta opción que eso es correcto, ya que en esa parte donde él habló de los estadios o etapas evolutivas, él habla de que apareció una cosa que se llama juego en construcción, que es predominante en los diferentes juegos infantiles. Así que lo que en esencia dice esta alternativa es que digamos que en los juegos infantiles aparece esta cosa llamada juego en construcción. Esto puede ser cierto, pero no, sin ninguna duda, el hecho de que en los juegos infantiles aparezca una cosa llamada juego en construcción, pues no puede ser un validador de que la memoria se debe ejercitar en los juegos de temprana edad. Entonces, no obstante eso, esto parece ser cierto, pues no se entendería como un validador de este asunto, y por lo tanto tenemos que decir que la C, así suena un poco atractiva, pues tampoco es cierta. Veamos la A y la B. Empecemos por la B. Dice, analicemos la B ahora. Entonces dice, eso es correcto, ya que al analizar evolutivamente la memoria, se puede señalar que durante los primeros años de vida, los niños poseen una memoria sensitiva que les da la posibilidad de guardar sensaciones o emociones. Entonces aquí empieza a dar una razón muy interesante, y no pierda de vista la pregunta. La pregunta dice, para ello, algunos docentes consideran que el juego permite ejercitar la memoria en niños y niñas. Entonces ahora, mire lo que dice acá. Eso es correcto, ya que si se hace un análisis evolutivo de la memoria, entonces esto empieza a marcar una diferencia y empieza a volverse llamativa la pregunta. Dice que si se hace un análisis evolutivo, se puede indicar o señalar que en las primeras etapas de la vida, los niños tienen una memoria muy sensitiva que les da la posibilidad de guardar sensaciones o emociones. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es cierto, sí o no, que los niños poseen una memoria sensitiva donde pueden guardar sensaciones o emociones? Claro que eso es cierto, pero esta alternativa de respuesta justamente es la que valida la anterior. Vamos a dejar la duda y vamos a la opción A. Es decir, vamos a decir que esta alternativa es llamativa, dice, correcta, ya que al analizar evolutivamente la memoria, se puede señalar que durante los primeros años de vida, los niños poseen una memoria sensitiva que les da la posibilidad de guardar sensaciones o emociones. Veamos la A, dice, correcta, ya que los hechos agradables durante la niñez tienden a ser más útiles para grabar información. En la A y la B tienen cierto parecido. En la A nos hablan de que los niños poseen una memoria sensitiva para guardar sensaciones o emociones. Esa es la B, perdón. En la A habla de hechos agradables, que los niños tienen la capacidad de guardar esos hechos, que tienen la capacidad de grabar esa información, o dicho de otra forma, de grabar sería lo mismo que memorizar esa información.
Aquí hay dos cosas muy parecidas porque en ambas alternativas se está hablando de grabar información o de guardar información, pues que en definitiva es lo mismo que ejercitar el asunto de la memoria. Pero nótese que en la respuesta o en la alternativa A habla de hechos agradables y los hechos agradables tienen todo que ver con el juego, todo que ver con el juego. Así que así la correcta, así la B, sea una alternativa que no puede descartarse de plano como las anteriores, definitivamente lo que le da mayor validez al hecho de que durante las primeras etapas debería ejercitarse la memoria en niños y niñas, pues es el hecho, en definitiva, de que los niños en las primeras etapas de la vida, pues graban información mucho más sencilla, y si esa información son hechos agradables o juegos, pues aún mucho más sencilla. Es por ello que decimos que la respuesta correcta es la A. Este tipo de preguntas, hacer este análisis que nos ha tomado ya varios minutos, usted debería tomarle 2, pues este es el tipo de preguntas a los cuales usted se va a enfrentar. Si usted quiere conocer cómo funciona, si usted quiere prepararse con el Grupo GEAR, conocer muchas más preguntas como esta, no solo de esta subárea que es pedagogía, sino de todas, incluyendo su especialidad, no duden en ingresar a grupogear.com/urbano y prepararse con nosotros.